puedan ser parte de los cursos para el mes de marzo. También el día martes están iniciando nuevos cursos, el día de mañana, Excel básico, PowerPoint, inglés básico, quechua básico, terapia familiar, auxiliar en educación, atención y cuidado, auxiliar en enfermería, ¿sí? Esas son las sesiones, esos son los cursos que se están llevando para el día de hoy. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Katherine Arango. Para cualquier duda o consulta, ahí está mi numerito de celular. También ya conocemos a la docente Andrea Natalie, quien está a cargo de nuestro cursito. Ahora, señorita, la frecuencia, el horario y la duración de los cursos, los lunes y miércoles de 8 a 9:30 y la duración son de 7 semanitas. Hemos iniciado el lunes 17 de febrero, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los temitas que se están avanzando en este caso que se van a llevar? Bien, el día de hoy ya estamos en nuestra quinta sesión académica y se va a llevar el present simple, ¿sí? Esa va a ser la sesión que vamos a avanzar el día de hoy y pues así sucesivamente vamos a ir desglosando la sesión 7, 8, 9, 10, 11 y hasta la sesión número 12. ¿Cuál es la metodología de trabajo, señorita? ¿Cómo trabaja nuestra institución? Pues en este caso la institución brinda clases en vivo, como lo estamos dando el día de hoy, sí, el día de hoy. Entonces, eh, también contamos con materiales didácticos. Ojo, los materiales ya se les ha enviado al grupito de WhatsApp, ¿sí? Se les ha enviado al grupito de WhatsApp y pues esperemos que estén repasando, estén leyendo. Recuerden que ese es su objetivo, ¿sí? Su objetivo de que ustedes sigan aprendiendo mucho, mucho más. ¿Listo? Entonces, para eso está el grupito de WhatsApp, para enviar toda la información, los materiales y pues en este caso las clasecitas grabadas y más, ¿sí? Al finalizar se te va a dar una evaluación. Señorita, ¿y para qué es la evaluación? Para que tú puedas certificarte. Sí, para que tú puedas certificarte. Muy buenas noches con todos los que ya estamos en salita, Giovanni, con todos los que están aquí en salita. Sí, Jessica, Marlon, buenas noches con todos. Inviten a más amigos, vecinos y familiares. ¿Listo? Ahora sí, quiero realizar un comunicado importante a todos ustedes. Recuerden que nuestra institución brinda cursos gratuitos. Aquí no cobramos matrícula, no cobramos mensualidad. Entonces, si alguien, ¿no? Porque han estado llamando, nos han estado enviando mensajes que les han estado llamando, inclusive con el logo de nuestra institución, indicando de que si tú deseas formarte en este curso, tienes que pasarte otro WhatsApp o tienes que enviar tu número de DNI o tienes que enviar tus datos. No, por favor, ¿sí? No hay que realizar no hay que hacer caso a ese tipo de llamadas porque no es nuestra institución. Nuestra institución, ahí debajito, hay los números oficiales de nuestra institución y mi número de celular como la asistente académica de este curso, pero más no. Ahí hay numeritos que tú ves ahí en pantallita para que tú te puedas comunicar y puedas, quizás tienes alguna duda, alguna consulta, ahí está, ¿sí? Nosotros no cobramos matrícula, no cobramos mensualidad, estimados participantes, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Listo? Ahora sí hemos llegado a la parte final de este curso, de esta presentación el día de hoy. Entonces, quiero indicarles y mencionarles que nuestra institución siempre pone en primer lugar a Dios en todas las actividades y pues esta no es la excepción, ¿sí? Quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico que sesión tras sesión nos está acompañando y nos va a acompañar hasta la última sesión académica y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera
que vayas. Josué 1:9, ¿sí? Listo, ahora sí hemos terminado con la quinta presentación el día de hoy. Por supuesto, la maestra Andrea ya se encuentra en salita. El día de hoy vamos a darle la bienvenida. Maestra Andrea, muy buenas noches. Por favor, puede activar su audio y dar inicio a nuestra quinta sesión académica. Le cedo el pase. Muchas gracias, señorita. Y empieza a compartir entonces. Muy buenas noches con todos. Les doy la bienvenida en nombre de la institución El Tecnológico. Recuerden que estamos llevando nuestra sesión de clases, la número 5, que estamos en nuestra sesión número 5, ojito, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el siguiente tema, ojito. El día de hoy, nuestra quinta clasecita, ojito, nos toca ver el tema de Present Simple. Es el tema que el día de hoy vamos a ver. Ok, en nuestra quinta sesión ya estamos. Nos falta una sesión más para culminar lo que es el básico A1, ¿no? Y después empezamos a lo que es el básico A2. Entonces recuerden esta clasecita de Present Simple, hay que estar muy atentos porque es un temito un poco complejo. Entonces vamos a estar atentos, ¿ok? Muy bien. Entonces continuamos, ¿ok? Como siempre, aquí se les recomienda estar a la hora, ojito. Siempre hay que estar puntuales para no perdernos nada y entender bien la clasecita desde un inicio. Lo mismo, si hubiera cualquier participación, lo vamos a hacer exclusivamente por el chat del Meet, ¿ok? Es por eso que vamos a tener nuestros micrófonos apagaditos. ¿Qué más? Entonces, ¿qué vamos a ver en nuestra clasecita de Present Simple? Primero vamos a tener alguna introducción. Primero de los verbos, ¿no? Que vamos a utilizar para construir oraciones. Después, a ver algunos conceptos, ejercicios. Y para finalizar, vamos a acabar con qué es el quizzes, ¿ok? Como forma de repaso, ojito. Muy bien, entonces vamos a comenzar nosotros primero, ¿ok? Con los verbitos que nosotros vamos a necesitar bueno, vamos a aprender en todo el transcurso de nuestra clasecita. Son los verbos que más vamos a utilizar, claro que hay más, pero con estos principalmente vamos a trabajar, ¿ok? Para que a ustedes se les sea súper sencillo. Muy bien, entonces primero comenzamos con el verbo de bailar, ojito. Acá tenemos nuestro primer verbito, que tenemos lo que es el verbo de bailar. Y bailar viene a ser dance, ¿ok? Acá tenemos el verbo bailar, que viene a ser dance, ¿ok? Después tenemos lo que es read, ¿ok? Leer. Entonces acá tenemos dance, es decir, acá en esta primera parte tenemos de que esta E que vemos acá en la parte final viene a ser muda. Entonces viene a ser dance. Y acá en la segunda de leer viene a ser read, read. De esa manera. Entonces, continuamos con los siguientes verbos. Y bien, acá tenemos los siguientes verbos. Acá tenemos el verbo de jugar. ¿Ok? El verbo jugar tiene dos significados. Como el que conocemos principalmente, pues viene a ser jugar, ¿no? Pero recuerden que para que nosotros le entendamos como jugar, tiene que estar a un costadito un deporte. Si a su costado no estuviera un deporte, ya varía el significado. Entonces, acá ahorita vamos a poner ejemplos. Entonces, acá tenemos lo que es el verbo play. El, el verbo play. Con mayúscula para que se más grande, pero un ratito.
Verbo play. Acá nosotros tenemos el verbo play. Como le decía, el verbo play tiene dos significados dependiendo quién le está acompañando al costadito. Es decir, cuál es el complemento que está a su costado. Cuál es la información adicional que nosotros nos va a dar. Por ejemplo, si estuviera un deporte, ¿ok? Si estuviera un deporte, ¿ok? Si estuviera un deporte a su costadito, va a significar jugar. Así te lo ponemos, ¿ok? Pero, por ejemplo, si a su costadito estuviera un instrumento, ¿ok? Un instrumento musical, pero musical, varía el significado. En este caso, si estuviera un instrumento musical a su costadito, el significado ya no sería jugar, sino sería tocar. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me estoy queriendo yo referir? De esta manera. Por ejemplo, yo puedo tener I play soccer. Es muy distinto de decir I play the piano. ¿Ok? En el primer caso, si se dan cuenta, ojitos, tenemos la palabra, digo, el verbo play, pero a su costadito, ¿quién le está acompañando? Le está acompañando un deporte, ¿verdad? Entonces, si le acompaña un deporte, como en este caso, ¿ok? Como le acompaña un deporte en este caso, acá sí significa jugar, ¿no? Acá sí es jugar. Pero en el segundo caso no sucede lo mismo, ojito, no sucede lo mismo. En acá ya le acompaña un instrumento musical, ¿no? Dice, I play the piano. The piano viene a ser el instrumento, ¿verdad? Entonces, acá sí ya tiene el significado de tocar. Entonces, yo les digo, no sé, hay que tener mucho cuidado, es dependiendo del contexto, dependiendo cuál es la información adicional que nosotros vamos a ver, ¿no? Si es con deporte, pues será jugar, ¿no? Pero digamos, si fuera un instrumento musical, ya cambia el significado a tocar. Entonces recuerden, por ejemplo, en deportes puede ser vóley, puede ser fútbol, puede ser básquetbol, ¿ok? Cualquier otro deporte, ahí sí va a significar jugar. En cambio, si vemos con instrumento, por ejemplo, el piano, violín, la flauta, ¿ok? Cuando vemos un instrumento, ahí sí viene a ser tocar. Entonces, acá tenemos, ¿no? En este caso, como estamos viendo un niño con su pelota, pues obviamente va a ser I play soccer, entonces acá sí es jugar. Pero recuerden que tiene dos significados, ¿no? Uno que es jugar y el otro que es tocar. Entonces, continuamos. Después vamos con lo que es el verbo eat, ¿ok? El verbo comer, ¿ok? Verbo eat, comer. Continuamos con los demás. Acá tenemos verbo paint, ¿ok? Pintar, paint, verbo cook. Aquí recuerden que cuando habíamos empezado nuestra segunda sesión de clases, habíamos hablado de las profesiones, ¿verdad? Jobs and occupations. Ok, entonces mucho cuidado. Nosotros hablábamos del cook, ¿verdad? Que viene a ser el chef, ok, venía a ser el cocinero. Entonces recuerden, cuando tenemos de cook, tiene dos significados, ¿no? Si estamos hablando de personas, ojito, pues es, es el cocinero, ¿no? El chef. Pero en caso de que estuviéramos hablando de la acción de cocinar, ahí por ejemplo preparamos un lomito saltado, de repente un ají de pollo, de la acción de cocinar, hablamos de cook. Entonces recuerden, todo esto depende del contexto. Si quiero hablar yo de la persona o de la acción, ¿no? De cocinar. Después continuamos con los siguientes verbos. Acá tenemos lo que es run, correr, y acá cry y llorar. Tenemos esos dos, run and cry. Entonces acá tenemos study, ¿ok? Study y wash, ¿ok? Wash. Study viene a ser estudiar, wash, lavar, ¿ok? Entonces a continuación vamos a repasar los verbitos, ¿ok? Los verbitos que hemos aprendido el día de hoy, ¿ok? Me dan un ratito, ahorita empiezo a compartir la lista de verbitos para practicar. A ver, a ver.
Muy bien, ya tenemos acá la lista de verbitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, ojito? En este caso yo les voy a indicar la imagen y ustedes van a decirme qué verbo es, ¿ok? Entonces, comenzamos con el primero, ¿ok? A ver, ¿se acuerdan cómo se decían bailar? A ver, ustedes me comentan por el chat del Meet. A ver, ¿cómo decíamos bailar? A ver, me comentan por el chat. Estamos repasando los verbitos que habíamos visto, ojito. Entonces, a ver, me comentan por el chat. ¿Cómo era el primer verbo? A ver. Ya, muy bien, ¿no? El primer verbo. Uy, no nos deja poner un ratito. Ok, es como ustedes mencionan, ¿no? Hablamos acá del verbo dance. Ok, muy bien. Dance. Y el segundo, leer. A ver, ustedes me comentan, vamos con acá, con el verbo de leer, ¿cómo sería? A ver, me comentan cómo era el verbo leer. A ver, ¿cómo sería el verbo leer? ¿Se acuerdan? Ajá, muy bien, ¿no? Continuamos, acá tenemos lo que es el verbo leer, ¿no? Es decir, hablamos del verbo read, ¿ok? Read, ajá, muy bien, excelente. Continuamos, vamos con el verbo de comer. A ver, ¿cómo es el verbo comer? Me comentan ustedes. A ver, ¿cómo era comer? Ujú, muy bien, ¿no? Cuando hablamos de comer viene a ser eat. Uy, acá sí te vamos a poner. Bien, ¿no? Tenemos acá lo que es eat. Ya, muy bien. Continuamos acá a mencionar, a ver, ¿cuáles eran los dos significados de play? A ver, ¿se acuerdan cuáles eran los dos significados de play? Eso me comentan ustedes. Vamos con el del costadito. A ver, ¿cuáles eran los dos significados de play? A ver, ¿se acuerdan? Ajá, muy bien, ¿no? Cuando nosotros hablábamos del play, ¿no? Les decía, ¿no? Si vemos con un deporte, va a ser pues es lo que es, puede ser jugar, ¿no? Pero digamos, vemos con un instrumento, ahí pues cambia a tocar, ¿no? Entonces, eso mucho cuidadito, ¿ok? Recuerden, solamente varía dependiendo, en este caso, ¿no? Su significado, dependiendo que le está acompañando, ¿no? Al costadito. Ajá, muy bien. Continuamos. Ahora vamos con el siguiente verbo. ¿Cómo sería pintar? Ojito, a ver cómo es el verbo pintar en inglés. A ver, ustedes me comentan. A ver, a ver. A ver cómo es el verbo pintar. Mm, ajá, muy bien, ¿no? De esa manera viene a ser paint. Ya, muy bien. Ahora continuamos con el siguiente verbo. A ver cómo el verbo de cocinar. Cocinar, ojito, ¿ok? Como verbo, como acción. A ver, me comentan ustedes. Ya, muy bien, ¿no? Acá tenemos lo que es el verbo cocinar, que viene a ser el verbo cook, cook, de esa manera.
Muy bien. Continuamos. Vamos acá con la siguiente imagen. A ver cómo era el verbo de correr. A ver cómo era el verbo correr. A ver, me comentan por el chat cómo es el verbo de correr. A ver, me comentan. Verbo correr. A ver, ¿cómo era el verbo correr? Ajá, muy bien, viene a ser run. Muy bien. Entonces acá tenemos lo que es run. Y el siguiente, llorar, ¿cómo sería? A ver, llorar, ¿cómo sería? A ver, vamos con el siguiente verbo. ¿Cómo sería? A ver. Ajá, muy bien, ¿no? Viene a ser lo que es cry. Muy bien, ¿no? Acá hablamos de cry. Ajá, muy bien, excelente. Good job. Continuamos acá con el verbo de estudiar, ¿ok? Como el verbo estudiar, a ver si ustedes me comentan. A ver cómo es el verbo estudiar. A ver, verbo estudiar. Ajá, muy bien, viene a ser lo que es estar. Ajá, muy bien. Acá tenemos el verbo estar. Ok, continuamos con la siguiente imagen. Entonces, ¿cómo era el verbo lavar? A ver, vamos con la siguiente. Ok, lavar, lavar los platos, las ollas. ¿Cómo era el verbo lavar? A ver, ustedes me comentan, a ver por el chat, ¿cómo es el verbo estar? Ajá, muy bien, digo, estamos hablando del verbo lavar, ¿no? El verbo wash, digo. Muy bien, hablamos del verbo wash. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a practicar los verbitos, ¿ok? Ahorita les voy a mandar el enlace del quiz. Me dan un ratito, te los comparto. A ver, vamos a poner, compartir la nueva página. Me dan un ratito, ¿ok? Oh, ahorita vuelvo a compartir la pantallita. A ver, vamos a hacer el siguiente. Con modo clásico. Muy bien, entonces, por favor, todos nos dirigimos al chat del Meet, ¿ok? Le hacemos clic en el enlace del quiz, ¿ok? Ingresamos, por favor, ahí los voy a estar escribiendo, ¿sí? Estamos un ratito. Va a ser una práctica, bueno, práctica, no de que se nos ha todos los servicios, ¿sí? Estamos ingresando, ahorita les mando un enlace corto. Ok, no hay problema, es una forma de repaso, ¿sí? Para los perritos. No somos ingresando, por favor. Y ahorita mando el otro enlace corto, ¿sí? Bien, somos 34, ¿ok? Que uno más se conecte para darle
Ya, muy bien, entonces digamos, hacer de los ejercicios que hemos visto. Otro repasito más, cositas que podríamos hacer. Aquí no se preocupen, algunos verbitos sí eran nuevos, entonces era como forma de practicar, ¿no? Y ver.
ahí de repente. Muy bien, vamos a revisar las preguntitas, ¿no? Y acá en el primero, si todos lo hicieron perfecto, acá vemos que es jugar. Ah, muy bien. Y el otro viene a ser leer, ¿verdad? Read es leer. Perfecto. Y pues acá, ¿no? Este verbo de repente ya lo conocíamos bastante, ¿no? Que es sing, que es cantar. Cook, que es cocinar, ¿verdad? Opción de cocinar. Pues tenemos paint, pintar, ajá, muy bien, todos lo han hecho correcto. Pues tenemos lo que es nadar, ¿verdad? Recuerden que si por haber nos olvidamos, pues sí, vamos a terminar el método de Descartes, ¿no? Cocinar no podría ser, ¿verdad? Porque es cook. Tampoco leer, porque es read. Ok, así poco a poco descartamos, siempre llegar a la respuesta. Acá tenemos drive, que es manejar, ¿ok? Manejar. Pues eat. Eat es comer, ¿ok? Comer es eat. Work es trabajar. Walk, caminar. La del medio era la correcta. Clean, limpiar. ¿Ok? Clean. Watch viene a ser mirar la televisión. ¿Ok? Recuerden, dibujar no puede ser porque es paint, ¿verdad? Pues listen, que es escuchar, son otros nuevos verbos que estamos viendo. Ok, acá teníamos write, en este caso era escribir. Y acá no, arrive. Si nosotros no sabíamos que era arrive, al costadito teníamos la imagen, ¿no? Que nos ayudaba con el significado. Y acá ask. Igual lo mismo, vemos la imagen, ¿no? Vemos que hay signos de interrogación en el cerebrito, ¿no? Entonces, preguntar. Y call, que viene a ser llamar. Parece menos de las imágenes así. Love, que es amar. O sea que tenemos correr, run. Ok. Estudiar, study. Ok, recuerden acá. Aquí tenemos las dos opciones, ¿verdad? Pero recuerden, no es como se pronuncia la escritura, ¿verdad? Es totalmente la escritura distinta y la pronunciación es distinta, ¿no? La respuesta correcta es así. Ya hablamos así, pero así se escribe, ¿verdad? Entonces, ojito con eso, ojito con eso. Muy bien, entonces volvemos a compartir la pantalla. Vamos a irnos con otra pestañita. Muy bien, entonces hemos visto lo que son las, más que todo, los verbitos, ¿ok? No se preocupen, recién vamos a entrar al tema de hoy. Sí, no se preocupen, recuerden que solamente hemos visto hasta el momento los verbos, ¿ok? Ya le hemos cerrado el quiz y ya no puede cargar el quiz. Recuerden que el quiz solamente está activo cuando nosotros estamos es en vivo nada más, ¿ok? No es para que yo de repente le envíe el enlace, ustedes pueden entrar a cualquier hora. No, ojitos, en vivo el quiz. Entonces, solamente dura mientras yo lo mantenga abierto. Si yo lo cierro, ya no funciona el enlace, ojito, ¿ok? Entonces, por eso les digo, no hay que estar atentos porque solamente Quizzes dura cuando yo lo tengo abierto. Si está cerrado, ustedes ya no pueden ingresar ya. ¿Ok? Nada más. Ok, entonces ahora sí continuamos. Ok, vamos a volver acá a repasar lo que son los personal pronouns. Recuerden que teníamos dos, ¿no? El primero en singular y después en plural. Aquí en singular estaba lo que es el I, you, she, he y it, ¿ok? Tenemos estos acá en singular. Presten atención a casito. Cuando nosotros vamos a hablar de she, he, it, estos de acá son la tercera persona, ¿ok? En acá, cuando nosotros vamos a hablar del present simple, para ellos tres va a haber una regla especial. A ver, recuerden que las clasecitas son de 8 a 9:30. Todavía nos falta una hora, ¿ok? Pero si por A o B de repente su conexión está fallando, no se preocupen, ¿ok? Ustedes pueden ver las clases grabaditas por el YouTube, ¿ok? 8 a 9:30, pero si por A o B tenemos un inconveniente, no estamos pudiendo de repente, no tenemos tiempo, nuestra conexión está fallando, igual podemos ver las clasecitas grabadas, ¿ok? Muy bien, acá tenemos lo que es este plural, tenemos lo que es you, we y they, ¿ok? Ellos son en plural, ojito.
una forma de repaso. Ok, entonces vamos a hablar del present simple, vamos a hablar del presente simple. Entonces, Miss, ¿para qué voy a hablar o para qué yo voy a utilizar lo que es el present simple? Lo que yo voy a utilizar para contar cosas de mi vida cotidiana. Por ejemplo, ¿no? Es decir, a lo de nuestras rutinas, ¿no? Por ejemplo, que es a las 6 de la mañana me levanto, a las 7 tomo mi desayuno, ¿ok? Vamos a hablar de las rutinas. ¿Para qué más cosas que hacemos diariamente? Otro pueden ser hechos que sucede, datos científicos, ¿ok? Por ejemplo, recuerden, cuando nosotros vamos a hablar de los datos científicos, se va a mantener para todo, ¿no? Por ejemplo, de esa manera tenemos. Aquí recordemos que estamos en el presente simple para hablar cosas que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestras rutinas, las actividades que de repente nosotros tenemos planificado, ¿no? Para eso más que todo vamos a utilizar. Entonces, para eso nosotros vamos a necesitar primero, ¿qué cosa? Una persona que realice la acción, ¿ok? Es decir, hablamos del subject, ¿ok? ¿Qué más? Plus verb, plus complement. Necesitamos, ¿qué más? El verbo, por eso que hemos estado practicando. Y el verbo, la acción que realiza ese sujeto, ¿no? Recuerden que la acción lo puede hacer una persona o también un animal, o también una cosa, ¿no? Dependiendo de qué estemos hablando. Y el complemento viene a ser la información adicional que nosotros vamos a mencionar. Nada más, pero recuerden, depende de qué sujeto nosotros vamos a utilizar, nuestro verbo también va a sufrir cambios. Ok, entonces prestemos atención acá, por favor. Nosotros conocemos, por ejemplo, a nuestro verbo de repente, ¿no? Acá tenemos el verbo play, ok. El verbo play, cuando lo conocemos así, tal y como estamos viendo ahorita en pantalla, esa viene a ser su forma base, ¿ok? La forma inicial, se puede decir, ¿no? La forma base. Recuerden que cuando tenemos la forma base, este verbo puede sufrir modificaciones. Cambia dependiendo del tiempo verbal que nosotros vamos a querer hablar. Pero su forma base es play, así lo conocemos todos, ojitos, y forma de inicio. Pero como les digo, esa es su forma base. Después de esto puede sufrir alteraciones, cambios, es decir, nosotros vamos a agregar sufijos, en este caso, ¿no? Y recuerden que cuando hablamos del sufijos, es decir, vamos a agregar en la parte posterior a casito. ¿Ok? ¿Qué nos referimos? Recuerden, forma base de los verbos es como y tal lo conocemos, sin agregar nada, sin quitar nada. ¿Ok? De esta manera se llama la forma base. Entonces, ¿qué nos dice acásito? Dice, el verbo no va a cambiar ¿cuándo? Cuando vamos a hablar de I, you, we y they. Es decir, nosotros vamos a seguir manteniendo para estas cuatro personitas el verbo en su forma base. ¿Ok? El verbo sí va a cambiar cuando en la oración va a estar presente she, he, and it, it. Cuando cualquiera de estos tres o los tres al mismo tiempo pueden estar en una oración, nuestro verbo sí va a cambiar. Es decir, esa forma base que nosotros conocemos, le vamos a adicionar un sufijo. Entonces, ¿qué cosa no hay que olvidarnos, ojitos? Esta parte de repente es un poco complejo. Hay que olvidarnos, hay que recordar o pensar que estas tres personitas, como en todas las clasecitas que hemos visto, recuerden, ellos tienen una regla especial, entonces hay que tomarlos ellos como otra partecita, ¿no? Que para she, he, it, la tercera persona en singular, para ellos siempre va a haber una regla especial. Eso hay que tener en cuenta en la cabecita, ¿ok? Para lo que es I, you, we, they, para ellos es más sencillo, se van a dar cuenta por qué. Muy bien, como les decía, cuando nosotros hablamos del present simple necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos subject plus verb plus complement. Necesitamos sujeto, verbo y complemento. Si se dan cuenta acá, de acuerdo a la imagen, en estas oraciones vamos a utilizar el verbo eat, ¿ok? El verbo comer. Por ejemplo, ¿cómo sería, no? Yo como chocolate. Sería I eat chocolate. ¿Cómo sería tú comes chocolate? ¿Ok? Por ejemplo, sabemos que tú viene a ser you, ¿verdad? Después continuamos. Verbo comer viene a ser eat. Y chocolate, chocolate.
¿Ok? De esa manera, si se dan cuenta, estas oraciones son parecidas con excepción del sujeto. Solamente cambia el sujeto, si ustedes se dan cuenta. Son parecidas, son sencillas. Es fácil la conjugación del verbo. En inglés es fácil, en inglés es un poquito más complejo. ¿Se dan cuenta, casito? Acá tenemos lo que está ahí subrayado de amarillito. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. ¿Qué cosa no me pasó a mí? Si se dan cuenta, casito, lo único que cambia es el sujeto. Nada más. Es lo único que cambió. Porque después la otra información, ¿ok? Entonces, de esa manera estamos viendo que lo que cambia es el sujeto, solamente cambia el sujeto, porque lo demás es idéntico, ¿no? Para la conjugación. Idéntico. Ok, continuamos. Acá tenemos lo que es el verbo dance. Ok, acá tenemos lo que es el verbo dance. Son tres oraciones de hacer con dance. La misma, ¿no? Necesitamos subject plus verb plus complement. Entonces, acá tenemos lo que es nosotros bailamos salsa. Nosotros, que viene a ser we. Ok, verbo bailar viene a ser dance. Ok, salsa, que es el complemento, exactamente igual. Ok, recuerden que estamos hablando del género musical, no estamos hablando de la comida. Ok, pues continuamos. Ellos bailan salsa. Sabemos que ellos es they. Ellos es they. ¿Qué más? Verbo bailar, dance y salsa, que viene a ser el complemento. Ok, se dan cuenta acá lo mismo en este casito. Acá nuestras oraciones son parecidas. De acá, ¿no? A partir del verbo y el complemento son exactamente lo mismo. ¿Qué nomás cambiaba? El sujeto cambia nomás lo que es el, la, es nomás lo único que cambia, si se dan cuenta. Esa parte es sencilla. Continúa el verbo read, ¿ok? Con el verbo leer, ¿ok? Entonces, yo leo un libro, sería I read a book. Tú lees un libro, you read a book. ¿Ok? Lo mismo en este caso tenemos, en esta partecita de acá, en ambos casos es exactamente igual. ¿Qué cosa nada más varía? El sujeto. Nada más. Es lo que es diferente, ¿ok? Se dan cuenta, ¿no? En el primero utilizo el I y en el segundo el you. Pero después, el verbo, tanto como el complemento, en ambos casos es igual. ¿Ok? Se dan cuenta, la conjugación en el inglés es facilita. Facilita este momento. ¿Ok? Después tenemos el verbo study, el verbo estudiar. Acá tenemos otros, estudiamos historia. ¿Ok? Historia viene a ser el complemento, es decir, el curso, la asignatura viene a ser el complemento. Entonces sería, we study history. Nosotros estudiamos historia. Después tenemos, they study history. Ellos estudian historia. Y en este caso, history viene a ser el complemento, viene a ser la información adicional. ¿Ok? Después acá si se dan cuenta, ¿no? ¿Qué comparten ambos? Lo que es study history, ¿no? En ambos casos es exactamente igual. ¿Qué se diferencia? Solamente en el sujeto, en el subject. Nada más, esa es la única diferencia. Muy bien, entonces ahora sí comenzamos con lo que es el tema un poquito más complejo. Y recuerden, estas reglitas que nosotros vamos a ver a continuación, ojo, las reglitas especiales que vamos a ver solamente son para la tercera persona en singular, ¿ok? ¿Y quiénes son la tercera persona en singular? Que acá arriba lo voy a poner grande. Tiene lo que es he, she, and it, ¿ok? Ellos son las terceras personas en singular. Para ellos tres hay reglas especiales, exclusivamente en el verbo, ¿ok? Muy bien, entonces comenzamos. Presten atención. Acá nosotros vamos a ver que al verbo le hemos aumentado un sufijo, ojito, capito. ¿Ok? En ambos casos. Pero ojo, le he aumentado en este caso la S, no porque el verbo sea plural. ¿Ok? No es por eso. Ustedes recuerden que she, he, and it
Los tres son singular, ¿verdad? Entonces recuerden acá, esta S que nosotros estábamos viendo que se está aumentando, no es porque el verbo sea plural, sino es para indicarnos que el verbo está siendo conjugado. Es decir, esa S no significa nada, solamente indica conjugación. Nada más. ¿Ok? Entonces de esa manera, vuelvo a repetir, esta S que estamos viendo ahí después del verbo no tiene significado alguno, solamente nos indica conjugación. Es decir, nos indica que el verbo va a cambiar porque estamos utilizando otro sujeto. En este caso, la tercera persona en singular. Ok, entonces, ¿qué nos dice la regla general? Nos dice que en la mayoría de los verbos, ok, nosotros vamos a agregar esa S para indicar que la tercera persona está siendo conjugada. Nada más, ojito. Entonces, ella come plátano sería she eats banana. ¿Ok? Eats banana. Recuerden, en ambos casos, ¿por qué estamos agregando esa? Porque she y he. Es por eso que el verbito que estamos viendo, el verbo comer, el verbo eat, sufre modificaciones, sufre cambios. ¿Ok? Es por eso. Lo mismo, ¿no? Vamos acá con el verbo paint. Para las terceras personas vamos a agregar una S al final. Entonces, ella pinta una flor sería she paints a flower. En caso de él, sería he paints a flower. Lo mismo acá, ojito, recuerden. Estamos agregando esta S al final del verbo porque en nuestra oración está presente she y he. Recuerden que esa S que hemos agregado nos indica la conjugación de esas personitas. Y no es porque sea plural. ¿Ok? De esta manera. Ahora vamos con el verbo leer, ¿no? El verbo leer para terceras personas vendría a ser read. ¿Ok? Para terceras personas viene a ser read. De esa manera. Entonces, ella lee un libro, a book. En caso de él, sería he reads a book. Miss, ¿por qué se le agrega una S? Porque en la oración estamos viendo que está presente she y he. Recuerden, en la oración vemos que está she, he, es decir, nuestro verbo va a sufrir cambios, es decir, vamos a adicionar una S o S dependiendo del caso, ¿no? Ok, muy bien, ahora vamos con otra regla. Tenemos acá lo mismo para las terceras personas en singular, que viene a ser she, he, and it. Es decir, tenemos cuando nuestro verbo acaba en Y. Ok, vamos a explicarlo acá. Presten atención. Acá nos sale una regla especial para los verbos que acaban en Y, pero ojito, solamente para las terceras personas. Y acá tenemos, ¿no? Tenemos el verbo de study y otro viene a ser el verbo stay. Muy bien, acá tenemos study, estudiar y stay, quedarse. Presten atención. En ambos casos se acaba en Y, ¿ok? Tanto stay como study se acaba. Pero ojo, a ver, yo les pregunto, ¿cuál sería la otra diferencia? Bueno, entre estos dos verbos, ¿cuál sería la diferencia que ustedes pueden ver en escritura? ¿Qué les podría diferenciar tanto study como stay en escritura? A ver, ojo, en escritura nada más. A ver, me comentan, a ver, ¿qué diferencias pueden encontrar? Ambos acaban en Y, si está bien, pero ¿cuál sería la diferencia que nosotros podemos ver? Ojito, solamente en la escritura, no en el significado. ¿Qué diferencia podemos ver? Ah, muy bien, ok, como me comentan en el chat, uno antes le antecede una consonante y una vocal. Ajá, esa es la respuesta. Muy bien, entonces acá hablamos de quién está detrásito, ¿no? De la Y. Muy bien, ¿no? De la Y, ok, quién está antecitos, vemos que está una consonante, ojito. Vamos a hacer
Desaparecemos la Y, ojito, desaparecemos la Y, y en vez de eso lo ponemos la IES. ¿Ok? Adicionamos la IES para las terceras personas. Es decir, sería studies. ¿Ok? En cambio, en stay, vemos que se acaba en Y, pero ojito, antes, ¿quién está? Una vocal. Entonces, si antes estuviera una vocal, en este caso solamente adicionamos la S. Nada más, ojito, en este caso adicionamos la S nomás. Entonces, eso hay que tener en cuenta, por favor, recuerden. Después de ver que nuestro verbo tenga la Y, una consonante o una vocal, ¿no? Si estuviera una consonante, pues reemplazamos esta Y por una IES, solamente ojito en terceras personas. Y otro caso, ¿no? Digamos, acá tenemos el verbo stay, acá en Y, pero antes, ojito, está una vocal. Si antes tuviera una vocal, ojito, solamente adicionamos la S. Entonces, yo les pregunto, si acá nosotros tenemos el verbo enjoy, ¿cómo sería para las terceras personas? A ver, ustedes me comentan por el chat. ¿Cómo sería el verbo enjoy para terceras personas? ¿Ok? Enjoy es divertirse. A ver, ustedes me comentan por el chat. ¿Cómo sería el verbo enjoy para terceras personas? ¿Ok? Conociendo ya las reglitas que les he explicado. Ajá, muy bien, ¿no? El verbo enjoy, ¿ok? Acaba en Y, pero antes, ojito, está una vocal. La reglita nos dice, ¿no? Si antes está una vocal, nosotros solamente vamos a adicionar la S, nada más. Es decir, agregamos una S. Muy bien. A ver, si tuviéramos el caso que tuviéramos fry, ¿ok? Verbo freír. Fry, ¿cómo sería para terceras personas el verbo fry? A ver, me comentan ustedes por el chat si tenemos el verbo fry, el verbo freír. ¿Cómo sería para terceras personas? A ver. Ajá, muy bien, ¿no? Recuerden que ese Y reemplazamos por una IE. Muy bien, entonces sería fries. Ok, fries. Muy bien. Ok, a ver, vamos con otro. A ver, si tenemos, por ejemplo, el verbo play. A ver, en play, ¿cómo es para terceras personas el verbo play? Que justo él también entra en la reglita, ¿no? A ver, ¿cómo sería el verbo play para terceras personas? Ajá, muy bien, ¿no? Es de ahí donde sale que se vuelve para terceras personas, se vuelve plays. Ok, muy bien. Recuerden, acá viene Y, pero antes está una vocalcita, solamente adicionamos la S. Ajá, muy bien. Continuamos. Si tenemos nosotros el verbo cry, ¿ok? El verbo llorar. ¿Cómo sería el verbo cry para terceras personas? A ver. Ajá, muy bien, ¿no? Sería cries. Desaparecemos, eliminamos esa Y y en su lugar ponemos la IES. ¿Ok? Sería cries. De esa manera. ¿Ok? Entonces recuerden, hay esa regla especial para la Y, pero todo depende quién está antes. Si está consonante, será IES. Pero si estuviera una vocal, solamente adicionamos la S. Nada más. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá hacemos un repasito. Recuerden que vamos a trabajar con el verbo study. Y si se dan cuenta, acá ven Y, sí. Pero antes está una consonante, ¿verdad? Entonces, para terceras personas sería studies. Ella estudia arte. Sería she studies art. ¿Ok? Art viene a ser el complemento. La asignatura, el curso viene a ser el complemento. Si hablaríamos en caso de él, sería he studies art. Miss, ¿por qué cambió el verbito, ojito? ¿Por qué cambia el verbito? Porque en oración vemos que está she y he presente. Por eso.
Muy bien, acá tenemos ahora el verbo cry, ojito, el verbo cry. El verbo cry para terceras personas va a ser cries, cries. Entonces, ella llora mucho sería she cries a lot. Él llora mucho, he cries a lot. Recuerden, ¿por qué cambió el verbito, ojito? ¿Por qué cambió? Porque en la oración vemos que está presente she y he. ¿Ok? Es por eso que se ven esos cambios en el verbo. Muy bien, ahora sí continuamos con otra reglita, ojito. Vamos a hablar de aquellos verbos que acaban en SH, TCH, X, doble S y O. ¿Ok? Muy bien, vamos a explicar eso. Recuerden, en este caso no se preocupen, de repente estarán un poquito agobiando de que por qué tantas reglas, pero en la última categoría que estamos viendo son poquísimos verbos, son poquitos. Van a ver de qué tanto los vamos a ver a los mismos, que son muy poquitos, por eso va a ser fácil de identificar. ¿Ok? Son muy poquitos, no son muchos en este caso. A la mayoría de los verbos ojitos solamente se le agrega la S para indicar, ¿no? Que está en tercera persona conjugada. Nada más, a la mayoría. Ahora sí, por ejemplo, si hablamos verbos que caben en SH, es decir, hablamos del verbo wash, ¿ok? Caben SH. Después tenemos el verbo que acaba en TCH. Por ejemplo, el verbo watch, ¿ok? El verbo ver la televisión, las películas, la telenovela, los noticieros. Después hablamos del verbo que tiene X, es decir, hablamos del verbo fix, el verbo arreglar, reparar. ¿Qué más? Nos decía, ¿no? Doble S. Es decir, ejemplo, tenemos el verbo besar, el verbo kiss. ¿Ok? Y verbos que acaben con O. Por ejemplo, el verbo go. ¿Ok? Y el verbo ir. ¿Ok? Recuerden acá. Acá tenemos esa regla especial que nos dice para aquellos que estaban en SH como wash, aquellos que acaben en TCH, uy, acá tenemos con rojito, TCH como watch, ¿ok? Aquellos que acaben con X como fix, aquellos que tengan doble S como kiss o como go, ¿no? Que acaben O. ¿Qué vamos a hacer en todos esos casos? Caben SH, TCH, X, doble S o O. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adicionar la ES. Nada más. Es decir, nuestro verbo wash para terceras personas, si agregamos la ES sería washes, ok, de esa manera, washes, y acá para watch sería watches, ok, solamente adicionamos ES en todos esos casos, ¿no? Si tenemos el verbo fix, ok, el verbo arreglar, reparar para terceras personas, ok, adicionamos la ES y sería fixes, ok, continuamos verbo besar, verbo kiss, para terceras personas sería kisses, ok, y tenemos acá el verbo go, para tercera persona sería goes, ok, ir. Muy bien, entonces, a ustedes les pregunto acá los ejercicios que vamos a poner. 1. ¿Cómo sería el verbo do, el verbo hacer para terceras personas? A ver, ¿cómo nos quedaría el verbo do para terceras personas? A ver, me comentan por el chat. ¿Cómo sería el verbo do para terceras personas? Ajá, muy bien, ¿no? Adicionamos la ES y sería das. Ajá, muy excelente. Ok, muy bien. Ahí tenemos, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, también puede ser, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eso, ¿no? Dudas. Muy bien. Recuerden que son poquitos verbitos los que vamos a ver que caben en eso. Entonces recuerden, la reglita especial nos dice, ¿no? Para que aquellos que caben, más fácil, en H, X, doble S o O, a ellos vamos a adicionar la ES.
Entonces, acá nosotros estamos trabajando con wash, lavar. Para terceras personas sería washes, ¿ok? Washes. Entonces, ella lava los platos sería she washes the dishes. En caso de él, he washes the dishes. Recuerden que acá hemos adicionado la ES porque ambos verbos acaban en H, ojito, ¿ok? Recuerden por qué hemos cambiado al verbito, ¿no? ¿Por qué sufrió esos cambios? Porque está presente en oración she y he. Es por eso. ¿Ok? Ahora tenemos lo que es el verbo watch. ¿Ok? El verbo watch, el verbo ver, la televisión, las novelas, las películas. ¿Ok? En este caso, ¿no? Lo mismo. El cambio, sufrió ese cambio, porque acaba en TCH más fácil, ¿no? En H acaba, pues por eso que adicionamos la ES. Entonces, ella ve televisión, sería she watches TV. Él, he watches TV. Recuerden, ¿por qué el verbito sufrió cambios? Porque en la oración está presente she y he. Nada más. A ver, por favor, por el chat. No se ve la pantalla. Roxana me dice que no se ve. A ver, por favor, me confirman por el chat. Realmente no se ve para volver a compartir, si no. A ver, por favor, me confirman. ¿No se ve la pantalla para volver a compartir? Ok, muy bien. Que verificar la conexión de internet. De repente la internet está lentecito, entonces por eso no se está viendo. Okay, muy bien, gracias por confirmar. Ok. Recuerden en este caso cuando hablamos, uy, a ver. Cuando hablamos de wash, si se dan cuenta la escritura es totalmente distinta, ¿ok? Es washes, ¿ok? Wash es lavar, ¿ok? Lavar los platos, la olla, la ropa. En cambio, watch, si se dan cuenta, acá tiene una T, y ya no es lo mismo. Hablamos de watches o de watch, hablamos de ver la televisión, ok, las películas, la telenovela. Ojito, presten atención acá. Cuando hablamos de watch, va a ser exclusivamente por ver a través de un aparato, ojito, un aparato. Podemos, por ejemplo, no por el Facebook, por el TikTok, podemos ver nuestras series, ¿verdad? Ahí utilizamos el verbo watch. ¿Ok? No es lo mismo, no vamos a usar tanto el watch para ver, por ejemplo, no una persona, para ver un animal, no tanto para eso, sino es para algo que esté en movimiento, pero a través de un dispositivo, ojito, ¿ok? A través de un dispositivo, ahí está la palabra clave, ¿ok? Puede ser por el celular, puedes verlo por la laptop, por tu TV, es cuando vamos a utilizar watch, ojito, ¿ok? Muy bien. Ok, entonces ahora sí vamos a ir con los ejercicios. Muy bien, presten atención. Acá yo les voy a indicar un verbo y ustedes van a decirme qué cosa tenemos que agregarle en la parte final. Ok, comenzamos. Vamos a ir con el verbo fix, ok, el verbo arreglar, reparar. Agregamos al finalcito para terceras personas. A ver, ustedes me comentan por el chat. ¿Qué agregamos al verbo fix? A ver, ¿cómo sería para terceras personas? Ajá, muy bien, ¿no? Adicionamos la ES. ¿Por qué? Porque este verbito, ¿ok? Muy bien, continuamos. Vamos con el verbo fry, ¿ok? El verbo freír, ¿ok? Fry. Fry, ¿qué cosa adicionamos? ¿Ok? ¿Qué sufijo adicionamos si hablamos de las terceras personas? ¿Será la S, ES o la IES? A ver, ¿qué agregamos? Ajá, muy bien. Recuerden que acá en Y, sí, pero antes hay una consonante, ¿verdad? Que vamos a la R. Entonces, como es consonante, reemplazamos la Y por una IE. Entonces sería fry. ¿Ok? Continuamos. Y si tuviéramos el caso, por ejemplo, de fly, fly que es volar,
¿Qué tenemos que adicionar? S, S o IES. ¿Qué adicionamos en este caso? Si hablamos de fly. A ver, hay que mirar bien la reglita. ¿Qué nos decía, no? Verbo que acabe en Y. Perfecto, cumple. ¿Qué más? Teníamos que ver quién está detrás, ¿verdad? Yo les pregunto acá. ¿La L es vocal o consonante? Todo depende de eso. Consonante, ¿verdad? Si es consonante, ponemos IES. Si fuera vocal, solamente S, ¿ok? Muy bien, entonces sería flies. Muy bien. Continuamos con otro, vamos con el verbo crash, ¿ok? Chocar, estrellarse. Crash. Para crash, ¿qué adicionamos para terceras personas? ¿Qué le vamos a adicionar? La S, ES o IES. Ajá, muy bien. Solamente adicionamos la ES. ¿Por qué, Miss? Porque este verbito acaba en H. Por eso. Continuamos. Si tenemos acá el verbo rely, ok, el verbo rely, ¿qué vamos a adicionar en la parte finalcita? Ok, si hablamos que se va a utilizar, ¿no? Para terceras personas en singular. A ver, ¿cómo sería el verbo rely? Ajá, muy bien. Adicionamos lo que es la IES. Recuerden mirar, ¿no? El verbo acaba en Y, sí, pero ¿quién está antes? Una consonante, ¿ok? La L es consonante, no es vocal, ojito, mucho cuidado con eso. Continuamos, vamos con el verbo do. Al verbo do, ¿qué vamos a adicionar para terceras personas? ¿Será la S, ES o la IES? A ver si tenemos el verbo do. ¿Qué vamos a adicionar? A ver. Ajá, facilito, ¿no? La ES y se vuelve das. Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos el verbo cry. Para el verbo cry, ¿qué vamos a adicionar para las terceras personas? A ver cómo sería el verbo cry. Ajá, muy bien, ¿no? Adicionamos la IES, sería cries. Cries. Continuamos, ok, vamos con otro acá. Si tenemos el verbo go, ok, el verbo ir, go, ¿cómo sería para terceras personas? Adicionamos S, ES o IES. Ajá, sería goes. Ok, goes. Muy bien, continuamos. Si tenemos el verbo watch, watch. ¿Qué adicionamos a watch para terceras personas? Ajá, ¿no? Acaba en H, ustedes se dan cuenta, facilito. El verbo que acaba en H, adicionamos ES. Así de esta manera, sencillito. Muy bien, acá tenemos el verbo nadar, tenemos swim, y el verbo nadar, entonces, acá, ¿qué podíamos adicionar a él? S, ES o IES. Recuerden, él no pertenece a ninguna de las dos reglas de atrás, ¿no? Entonces solamente adicionamos S, nada. Muy bien, continuamos. Y si tenemos el verbo, bueno, los verbos live and read, a ambos, ¿qué podemos adicionar? A ver, ¿qué agregamos a ambos? Ajá, muy bien, ¿no? Sería live, read. En ambos casos adicionamos la S. Ajá, muy bien. Y si tenemos el verbo cook, al verbo cook, ¿qué cosa vamos a adicionar? ¿Cómo sería para terceras personas? Ojo, en tiempo presente. No estamos hablando de pasado. No se vayan a otros tiempos verbales. Recuerden, la clase de hoy es tiempo presente. Sí vamos a ver pasado, pero ahorita todavía. ¿Ok? Ojito, con esto, mucho cuidado. No hay que mezclar los tiempos verbales, ojito. Estamos hablando de presente nada más. Para pasado ya son otras reglas. No comparten reglas, ojitos distintos. ¿Ok? Muy bien. Entonces se le agrega S. Muy bien. Vamos con estos dos verbitos de acá. Vamos con try y study. A try study, ¿qué se le puede agregar en la parte final si hablamos que se va a utilizar para personas para terceras personas en singular?
¿Qué se agrega ambos? Ajá, muy bien. En ambos se agrega la IES. Entonces sería tries y sería studies. Ok, muy bien. Continuamos. Vamos con el verbo wash. Ok, wash, verbo lavar. Para el verbo wash, ¿qué vamos a adicionar? S-E-S-O-I-E-S. Ajá, solamente adicionamos E-E. ¿Por qué? Porque acá hay H. Nada, por esa manera. Continuamos, vamos con el verbo spy. El verbo espiar, ojito. Para spy, ¿qué cosa vamos a adicionar? S-E-S-O-I-E-S. Ajá, muy bien, ¿no? Sería spy. Acá. Tenemos acá stay. Para stay, ¿qué vamos a adicionar? S-E-S-O-I-E-S. ¿Cómo sería el verbo stay en terceras personas en singular? Ajá, muy bien, ¿no? Recuerden el casito. Si acaba en Y, pero antes, ¿quién está, ojito? Está una vocal, ¿ok? Como está vocal, solamente adicionamos la S. Continuamos. Ahora vamos acá con teach, ¿ok? Teach, enseñar. Entonces, a teach, ¿qué vamos a adicionar? S, E, S o I, E, S. ¿Qué agregamos en la parte final? Ajá, ya, muy. Ojo, atención, a alguien creo que se le escapó. Recuerden que cuando hablamos de teacher, viene a ser la persona. Y si hablamos de teaches, ¿ok? Es la acción. No es lo mismo, ojo, con cuidadito con eso, por favor. Recuerden que a teacher, cuando nosotros agregamos el sufijo, en este caso, ER, nos indica persona. Y si recuerden, estamos adicionando la ES, es conjugación. Entonces, mucho cuidado con eso. Recuerden, se parece algo, ¿no? En escritura, pero hay que tener cuidado. Recuerden que teacher es la persona que enseña y teaches es la acción de enseñar. No es lo mismo. Ojito con eso. Mucho cuidado. Muy bien. Y después tenemos los verbos eat and play. En este caso, ¿qué adicionamos para los verbos eat and play? Ajá, muy bien. En ambos casos solamente adicionamos la es. Ok, muy bien. De esa manera. Super easy. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo a la oración que nosotros estamos viendo, ustedes van a decirle qué imagen le corresponde, ¿ok? Primero leemos la oración, después me dicen qué imagen le corresponde. First, second, and third. ¿Cuál de ellos será? Primera, segunda o tercera. A ver si tenemos he plays football. Ok, third. Muy bien. Continuamos. Acá tenemos we watch TV. ¿Qué imagen corresponde a eso? Será first, la primera, second, la segunda o la tercera, third. A ver, ¿qué imagen le corresponde a We Watch TV? First, ajá, muy bien. Después acá tenemos listen, ¿ok? Listen, recordemos que era escuchar, ¿verdad? Listen. Y music, que es música. Entonces, ¿qué imagen hace referencia? First, second, or third. ¿Cuál de ellos será? Second. Ah, muy bien. Pues acá tenemos he gets up early. Acá pistito, ¿ok? Early es temprano y el otro viene a ser despertar. Entonces, ¿qué imagen hace referencia a esa oración? First, second, or third. A ver, ¿cuál de ellos será? Ajá, muy bien, ¿no? Viene a ser la primera. First. Ah, muy bien. Acá tenemos he does his homework, ¿ok? Does, que es hacer, ¿ok? Does es hacer. Homework, tarea. Entonces, ¿qué imagen hace referencia a eso? First, second, or third.
there. Muy bien. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver cuál de estas dos oraciones está correcta, pero para eso también tenemos que mirar la imagen. Entonces, recomendación, miren la persona que realice la acción como el verbito. Ok, entonces van a saber con eso cuál de estas es correcta. Ok, entonces ustedes me mencionan. ¿Cuál de ellas sería la primera? Leer A. Ah, muy bien, excelente. Continuamos. A ver, ¿será I read in my garden on Saturdays? ¿O será I read in my garden on Saturdays? Aquí la primera, letter A. Ah, muy bien, excelente. Continuamos. Acá será she gets up at 7 a.m. o será he gets up at 7 a.m. ¿Cuál de ellos será? ¿Letter A o letter B? Letter A. Muy bien. Continuamos. Acá tenemos they go to the school by bus o they goes to school by bus. ¿Cuál de ellos sería acá? ¿Letter A o letter B? Letter A. Muy bien. Continuamos. She does homework on Mondays o she do homework on Mondays. ¿Cuál será la oración correcta? ¿Letter A o letter B? Letter A. Muy bien. Excelente. Continuamos acá. Aquí recuerden la forma base del verbo es have. ¿Ok? Forma base. Es decir, así comienza el verbito. ¿Ok? Así comienza. Por si las pulgas. Acá, ¿cuál sería correcto? They have lunch at school o they have lunch at school. Letter A o letter B. Letter B. Continuamos. Acá tenemos they play tennis at weekends or they play tennis at weekends. ¿Cuál de ellos es correcto? ¿Letter A o letter B? Recuerden ver tanto el sujeto, la persona que realiza la acción, como el verbo. Ok, letter B. Continuamos. Acá tenemos she watch cartoons after school o she watches cartoons after school. ¿Será watch o watch? A ver acá, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Será watch o watch? Letter B, ajá, muy bien. Vamos con esta última, ¿será it live in Paris o será I live in Paris? ¿Cuál sería la manera correcta de decir? Letter B, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces me dan un ratito, vamos a ir acá con el quiz. Que ya vamos a activar el segundo quiz. Me dan un ratito, estamos ahí en la biblioteca. A ver, tenemos expressing continuous, present simple, present simple. A ver, repasito, ¿ok? Repasito. He visto que algunos han estado todavía teniendo duditas. Ojito, recuerden, solamente nuestro verbito o nuestro verbo va a cambiar solamente cuando vamos a utilizar o en la oración veamos presente she, he, and it. ¿Ok? Solamente recuerden, en estos tres casos que estamos viendo, solamente al verbo vamos a agregar ya sea la S, la ES o la IES, ojito, solamente en esos casos. Pero si nuestra oración va a estar presente I, you, we o they, ahí al verbo no agregamos nada, ojo, no lo cambiamos. Se queda igualito en su forma base, ojito. Te vuelvo a repetir, mucho cuidado con si trabajamos con I,
you, we o they, al verbo no agregamos nada ni tampoco le quitamos nada. Se queda tal y como lo conocemos, es decir, en su forma base. Ok, es nomás como repasito, entonces ahorita les envío el enlace del... Sí, ya le estoy pegando el enlace por el chat. Ok, verifiquen el chat del Meet, ahí le estoy pegando el enlace. A ver, vamos, por favor, ahorita corto. A ver, en el quiz si somos 42, ¿ok? Entonces ya le damos empezar. Vamos a tener 7 minutitos, ¿ok? Para hacer el quiz. Después volvemos.
Recuerden, ya terminó. Si vamos, ya lo voy a hacer. No se finalice este, se les va a llamar al final, ¿ok? Al final. Todavía nos queda tiempo, ¿ok? No se preocupen. Uy, muy bien, dice que a la mayoría le fue 80% bien, entonces sí estábamos bien, ¿no? Muy bien, felicitaciones a cada uno de ustedes. Luego lo vamos a revisar, ¿ok? Recuerden este caso, para elegir el verbo correcto era mirar la imagen, ¿verdad? Entonces aclaramos de comer, ¿ok? Entonces, eat. Acá pues era jugar, play, cocinar, cook, no sé, como un repaso, mirar la televisión, watch, ok, continuamos con otro, lo que es. Recuerden que si les ha salido en español es porque tiene activado el Google Traductor. Ya les había mencionado en la anterior clase, no recuerden para que ustedes aprendan mejor, desactívenlo su extensión de Google Traductor. Algunos lo tenemos ya por definido, entonces hay que cambiar eso, ¿ok? ¿En dónde vamos a ver nuestras extensiones? En la partecita de arriba, ¿ok? Por ejemplo, acá ahí te les aparece que otros tienen activo el Google Traductor. Entonces, para esto hay que se les sugiere a ustedes que hay que desactivarlo, ¿no? Hay que desactivarlo y de repente para otras tareas sí tenerlo activo. Eso pasa, ¿ok? A ver, así es el icono de lo que les va a aparecer de que lo tienen activados, ¿no? A ver, me dan un ratito. Ya, así ustedes van a ver este icono que estamos en Google Traductor, pero ¿dónde? Acá arribita. Les va a aparecer acácito o si no en sus extensiones. ¿Ok? Entonces, recomendación, de preferencia hay que desactivarlo, ¿ok? Hay que desactivarlo cuando estamos haciendo en las prácticas más que todo del quiz, ¿ok? En lo demás sí, ¿no? Porque de repente hay páginas, información que nosotros buscamos y por definición es en inglés, ¿no? Y con el Google Traductor al toque lo vuelve a español. Muy bien. Que era el verbo cry. Después, en este caso, ¿qué teníamos que hacer? Elegir el verbo correcto. ¿Okay? Se dan cuenta que aquí todos tenemos el deporte, ¿no? El sport tenis, en este caso. ¿Qué más? Hay que ver el sujeto, Jito. Hablamos de you. Y recuerden que cuando utilizamos you, nuestro verbo no sufre ningún cambio, ¿ok? No sufre ningún cambio. No adicionamos nada ni quitamos nada. Y es por eso que la respuesta correcta es play. Nada más. Recuerden, no puede ser player porque player es la persona que juega. ¿Ok? Oye, el check se quedó ahí activado. ¿Ok? Tampoco puede ser place. ¿Por qué? Porque acásito en la oración no estamos utilizando ni she, ni he, ni it. Ojo, no. Sino quién está, está you. Es por eso, ¿ok? Continuamos. Acásito vemos que en la oración está presente she, ¿verdad? Como está she, eso nos indica que nuestro verbo va a cambiar, ¿ok? Es decir, vamos a adicionar ya sea la S, ES o IES, dependiendo qué verbo vamos a utilizar, ¿verdad? Pero como hablamos de chocolate, hablamos de comida, ¿ok? ¿Con qué verbo podemos relacionarlo? Con el verbo de comer, ¿ok? Pero recuerda, estamos utilizando she, entonces el verbo que nosotros conocemos como eat para terceras personas cambia, ¿verdad? Adicionamos la S. En este caso sería she eats chocolate. Ojito, mucho cuidado con eso. Recuerden siempre mirar quién es la personita. ¿Ok? Sí, pareciera que fuera fácil en la mayoría de los casos, pero a veces es un poquito complejo. ¿Ok? Entonces, para otros sí se les hace más sencillo, ¿no? Recuerden ahí, el truco es entender quiénes son la tercera persona. Yo sé quiénes son, súper sencillo, pero en cambio, si de repente aún presento dificultades, de repente no está claro todavía, hay que repasar, ojito, hay que repasar, porque yo les he mencionado a lo que son los pronombres personales, le hemos llevado desde la primera sesión de clases, ¿verdad?
Entonces, los que hemos estado atentos, todas las clasecitas he repetido quiénes son la tercera persona, para otros se les hace más sencillo, ¿verdad? Desde la primera clase hemos avanzado quiénes son las terceras personas en singular. Entonces, un repasito siempre, ¿ok? Muy bien, entonces acá hablamos de I. Entonces, si utilizamos I, en I no cambia el verbo, no sufre ningún cambio. Lo conocemos en su forma base, ¿ok? Entonces sería I read a book, ¿ok? De esa manera. Entonces, recuerden, ojito, todo está casito, ¿ok? Recuerden, solamente en qué personitas vamos a agregar la S, la IES, solamente en she, he and it. Solamente para estas tres personitas son esas reglas especiales que hemos aprendido, solamente para ellos tres. Para los demás, no, para ellos no aplica esas reglas, ¿ok? De esa manera quedamos, ¿ok? Entonces nos despedimos con la oración para el alma que nos dice, Señor Jesús, te damos gracias por este valioso tiempo de aprendizaje y por la presencia de todos los participantes. Te pedimos que nos permitas reunirnos nuevamente en la próxima sesión de clases en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Muchas gracias por participar el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase que es el día miércoles. Por favor, llenamos la asistencia, ¿ok? Que está por el chat. Por el chat del Meet. Llenamos nuestra asistencia, por favor. Ok, muchas gracias por participar y nos vemos en nuestra siguiente clase, que es el día miércoles, ok. Doy pase a la señorita coordinadora. Muchas gracias, maestra Andrea. Gracias por esta clase compartida el día de hoy, bien estimados participantes. De esta manera estamos finalizando con nuestra quinta sesión académica. Para cualquier duda o consulta, ahí en pantallita está mi numerito de celular, ¿sí? Si no hay más consultas,